Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Castilla y León diseña una pulsera inteligente que anticipa un episodio de epilepsia. Precisamente estamos aquí con su investigador principal, Javier Sedano. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pulseras que hoy nos has traído aquí al plató y ahora vamos a enseñárselas a todo el mundo y que sepan, ¿no?, cómo funcionan, cómo las habéis controlado. Pero primero, ¿cómo habéis comenzado estos proyectos? ¿Desde cuándo? Pues la verdad que desde hace 6 años tomamos la alternativa de intentar transmitir parte del conocimiento científico, del desarrollo de la electrónica y del soft computing a la sociedad, y vimos que muchas enfermedades pudieran ser diagnosticadas de forma temprana a través de los movimientos. Entonces poco a poco fuimos incorporando otros sensores y desarrollamos alguna algoritmia que permitía predecir ciertos episodios previamente que se produjeran. Y poco a poco, muchas veces por rigor científico o algunas otras veces por intentar demostrar las capacidades del conocimiento, pues fuimos haciendo cosas que parece que desde la perspectiva médica permitía obtener un conocimiento que para ellos era muy interesante. Dispositivos, Javier, que están teniendo, ¿verdad?, buenos de momento resultados. Yo creo que son resultados interesantes, previos a la comercialización, y que permiten o pueden permitir ayudar a la vida de las personas cuando sufren una enfermedad o cuando esas personas después de esa enfermedad necesitan tener de un vigilante que les diga que tienen que reentrenarse, que tienen que mejorarse, que tienen que acordarse de que tienen que mover esas extremidades y que necesitan que alguien les vigile y les reentrene. Y yo creo que en esa línea estas pulseras, estos dispositivos son capaces de decirle al paciente o al que tiene la enfermedad que te tienes que mover y que tienes que seguir intentándolo. Y esos son los dispositivos, identifican cuáles son las capacidades de las personas y en base a esas capacidades luego lo que determinan es cómo tienen que seguir actuando. Ahora mismo estáis en un nuevo dispositivo, en un proyecto que anticipa, podría decir así, un episodio de epilepsia, ¿no? Vamos a enseñarles las pulseras. Sí. ¿Qué consiste? Bueno, he traído en esta primera parte en lo que fue el concepto inicial del desarrollo. Esta es una pulsera que evoluciona sobre nuestros conocimientos previos y que incorpora un pulsiosímetro desarrollado por nosotros, incorpora un elemento de Bluetooth de bajo consumo e incorpora diferentes acelerómetros que permiten identificar movimientos previos y movimientos presentes cuando aparece el episodio de epilepsia. Pero además, al incorporar el pulsiosímetro, identifica uno de los episodios que no se producen por movimientos en la epilepsia, que son epilepsia pasiva, donde el paciente está sufriendo una crisis, pero no es detectable por el movimiento. El pulso se dispara, el nivel de oxígeno disminuye, y entonces también desarrollamos unos modelos que puedan predecir esos casos. La ventaja de esto es que los dispositivos al final son bajo costo, porque al incorporar un pulsosímetro de estas características puede costar 30 céntimos. Y si uno comprara un pulsiosímetro de dedo, pues ya sabemos lo que cuesta, 40-50 euros, fácil de llevar. Nosotros hacemos la medición por debajo de la muñeca y toda la pulsera en principio está dispuesta. Integramos la comunicación en un elemento móvil, en el cual con este dispositivo nos comunicamos directamente con el móvil lleva incorporados los algoritmos y además tiene un clasificador de los datos. Por consiguiente, en todo momento, una persona que puede sufrir estos episodios está monitorizada de forma remota por sus cuidadores y por sus padres. Una pulsera, además, estamos viendo aquí, muy sencilla, ¿no?, que se coloca en la muñeca. Sí, esta no lleva incorporada el pulsosímetro. Las que llevan incorporado el pulsosímetro por la parte de abajo, en la parte lateral de la muñeca, en contacto con la piel, se pone este sensor que tenemos aquí y automáticamente te miden nivel de saturación en sangre en oxígeno y pulsación del corazón. Una pulsera, creo, Javier, que no solo está limitada al ámbito de la medicina, ¿no? En principio, pulseras de este tipo son útiles para distintas actividades de la vida cotidiana, pero sobre todo en la parte de deportistas, de gimnasios, de personas que es necesaria monitorizarles cómo se encuentra su nivel de oxígeno, ancianos
que es necesario medirles de forma continua el nivel de oxígeno en sangre para inyectarles, insuflarles oxígeno y hacer que tengan más respiración, pues son pulseras súper útiles. ¿Hay posibilidades de comercializar esta pulsera? Mira, nos encontramos ahora en una fase. Estamos haciendo el estudio clínico. Entonces hemos desarrollado la pulsera, hemos empezado a hacer pruebas, primero las hicimos con nosotros, luego con los pacientes, y ahora estamos ya en una fase de estudio clínico donde hemos incorporado pues, más personas que tienen este problema, y lo que vamos a hacer es dejarles la pulsera, monitorizarles en sus domicilios y tenerles monitorizado en tiempo real, cada uno en su casa. Y entonces lo que vamos a hacer es evaluar los modelos. Evaluar que previamente que suceda un episodio la pulsera sea capaz de detectar. Segundo, en qué momento del episodio, si no ha sido capaz al principio de detectar, detecte. Y tercero, si las epilepsias pasivas, creo que se llaman así, son capaces de ser detectadas. Y entonces esta parte la estamos haciendo con el Hospital de Oviedo, con un compañero nuestro, un médico experto en epilepsia, que es el que ha ratificado la constitución de los modelos y el que tiene que validar de forma clínica, con la estadística necesaria y el porcentaje necesario de actuación y de falsos positivos, falsos negativos, que los modelos son capaces de predecir y en qué porcentaje. Pues ojalá, Javier, ¿no? Lo veamos. Sí, mira, en este caso en concreto, esta pulsera ha desatado un gran interés porque la epilepsia, en el tema de los niños, es un tema bastante complicado, ¿no? Los que somos padres o los que conocemos a alguien que en principio puede tener un caso de estos, pues los padres se encuentran muy supeditados y muy pendientes a la actuación de los niños. Entonces estas pulseras podrían permitir a sus padres mantener de forma cuidada y monitorizada a sus hijos y estar pendientes en el momento que suceda un acto. Entonces yo creo que es muy útil. Y hay muchas asociaciones, hay una asociación española que se ha puesto en contacto con nosotros, nos reclaman pulseras desde Argentina, es decir, es algo que se está poniendo, que ha llamado mucho la atención, porque algunos dispositivos existen, pero desde las asociaciones pues nos han dicho que no son sumamente fiables. Eficaces. Y en eso estamos intentando, bueno, pues desarrollar algo que como científico te puede enorgullecer y que es transmitir un poquito de paz al que puede tener un problema. Por otro lado, ¿no? Paralelamente nos has hablado de esos proyectos que lleváis desde hace años también, ¿no? Habéis diseñado sí. una pulsera en colaboración, ¿no? con algún paciente que ya habéis funcionado con ellos, en el del Hospital Universitario de Burgos, sí. para personas que tienen problemas de movilidad en la mano tras un ictus. Sí, bueno, por hacerte una breve historia, hace años nos surgió la posibilidad, recogimos suficiente conocimiento para desarrollar las primeras pulseras que hicimos, que eran las que podían detectar un ictus a partir de la falta de movimiento en una de las extremidades, ¿no? Todo el mundo sabe que un ictus se produce y existe una falta de movimiento en una de las extremidades respecto a las otras, y todo el mundo se sabe que uno no es capaz de predecir la existencia de un ictus, pero sí que en el momento que la predice tiene 2 horas de salvamento, de forma que si en ese momento le ponen algo que permita a que la sangre sea más fluida, pues no se producen trombos. Entonces desarrollamos las primeras pulseras en base a detectar, a través de unos modelos difusos que detectaban la falta de movimiento entre unas extremidades y las otras. A partir de ahí vimos que eso tenía una evolución sobre el paciente ictus. Y entonces trabajamos en 2 proyectos. Uno era en buscar soluciones a lo que se llama la heminegligencia, que es la falta de movimiento síncrono de una extremidad con respecto a la otra. Por ejemplo, si yo me quiero abrochar los botones, una persona que está sana lo hace de forma síncrona entre ambos movimientos. O si uno quiere comer, lo puede hacer de forma síncrona. Pero un paciente que ha sufrido un ictus, en algunos de los casos tienen falta de sincronismo. Entonces desarrollamos unas pulseras que lo que hacían era la medición de sincronismo entre una mano y la otra, de forma que cuando existía una falta de movimiento, recordaba al usuario que las manos no las estaba moviendo de forma síncrona. El programa se hizo con unos entrenadores fisioterapeutas
entrenaba en algunos ejercicios, medíamos la evolución del paciente y veíamos cómo éramos capaces de resolver el caso. Y el proyecto que nos aprobó el año pasado la Junta de Castilla y León no fue sobre heminegligencia, sino hemiplegia. Entonces, el problema de la hemiplegia es que cuando un paciente sale de un episodio de ictus, normalmente no es capaz de tener, de ejercer la pinza del dedo índice con el dedo pulgar. Entonces, lo que buscábamos es desarrollar unas pulseras de entrenamiento, como la que tú tienes, donde nosotros colocábamos al paciente la pulsera en la mano y metíamos un acelerómetro triaxial en el dedo, y lo que hacíamos era algo así. Las pulseras son algo así, y lo que hacíamos es partíamos de lo que el usuario, de lo que el paciente en este caso es capaz de mover, y a partir de ahí buscábamos la evolución de la extensión de la pinza y el grado prensil que tiene el dedo pulgar sobre el dedo índice. Se le buscaban una serie de entrenamientos, y lo que hacíamos es recordar cada X segundos al usuario que tenía que mover con una frecuencia determinada la mano, de forma que reentrenábamos en su cerebro, le recordábamos que tenía que mover el dedo con una cantidad de amplitud suficiente para que de esa manera consiguiera más movimiento y más fuerza prensil. Y esto es lo que hicimos en el caso de la hemiplegia. La verdad es que son proyectos gratificantes, y pues lo que buscan es, en algunos casos, pues intentar satisfacer o reentrenar, porque al final lo que he aprendido de esto es lo que dicen los médicos, de que recuperar la máxima actitud de movimiento únicamente depende en muchos de los casos del interés y la fuerza de voluntad que tenga. Todas estas pulseras son buenas porque cuando has perdido esa voluntad o te has olvidado de lo que lo tienes que hacer, te recuerdan, y si no lo haces bien te dicen tienes que hacerlo mejor, a través del pitido, de las lucecitas, de forma interesante, de forma válida para el paciente, pues le dice voy a seguir adelante. Hay más pacientes, ¿no?, que han probado ya esta pulsera y que están contentos y que han dicho el brazo realmente existe. Sí, sí, así es. Pues Javier, seguiremos hablando seguramente de estas pulseras y que ojalá las veamos muy pronto en el mercado. Gracias de verdad por haberte acercado. Pues nada, muchas gracias a ti. Nos vamos, les esperamos mañana a partir de las 10 con 8 Magazine y más salud, más cita previa el próximo lunes. Gracias por acompañarnos, chao.